¿Me escuchan bien también? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Este, bueno, ya me presentó Carlito, por la duda, me llamo Adrián Urquiza, soy de Río Tercero, mi esposa, Graciela, alias Gachi. Eh, bueno, yo tendría muchas cosas para decir, ¿no? Eh, pero principalmente me gusta resaltar lo que Dios hizo, cómo me guardó y cómo llegué hasta acá, ¿no? Eh, todos los días hay que darle gracias al Señor, ¿no? Por todo, por lo que nos da, por lo que somos o por lo que no somos. O sea, todos es para Él y por Él y se lo debemos a Él, ¿no? Y como vos decías, Carlito, que invitaron a estos combatientes y no quisieron estar, es un poco común el tema. Eh, por más que otro cuente, hay veces que si están marcados, están dolidos, que no han sanado, en realidad es eso, ¿no? Eh, hay tantas cosas que están a flor de piel y ya hace casi 40 años de la guerra. Y, y bueno, no me sorprende de que no hubiesen querido estar, este, porque es difícil contar estas experiencias, a unos más, a otros menos, ¿no es cierto? Encima hay otra cosa que nos está jugando en contra, la edad, entonces uno se pone más sensible y, y bueno, y hay veces que es difícil, ¿no? Así que si yo me emociono, no se asusten, porque esto de contar es bueno. Es bueno, yo lo puedo hacer, a Dios gracias, porque he sanado muchas cosas, he podido salir adelante, gracias a Dios, únicamente, porque no hay otra manera, como en tantas situaciones, no solamente en una guerra, ¿no? Y el otro día cuando di el testimonio, que vos, Carlito, estaba, y no sé si algún otro más estaba, siempre pienso y le pido al Señor, bueno, a ver cómo encarar la situación. Siempre hago así, le pido al Señor que me guíe qué y cómo contar. Son tantas cosas para contar de esta experiencia eh, que sin caer en la anécdota, en lo anecdótico, porque si me pongo a contar la guerra no terminamos más y hay tantas cosas y a veces por ahí hay cosas no muy convenientes, pero lo bueno de esto es ver cómo la mano de Dios estuvo desde el primer momento. A mí me tocó hacer el servicio militar, tenía 18 años y me incorporaron para hacer el servicio militar el día 2 de febrero del año 82. Siempre digo lo mismo, que tengan en cuenta esta fecha de incorporación. O sea, yo el día 1 de febrero del mismo año 82, que fue la guerra, yo me tuve que ir a presentar a Holberg en el Río Cuarto, al distrito militar, para que me llevaran a mi destino, que fue al sur, a la Patagonia, a un regimiento que está a 140 kilómetros de Comodoro para el lado de la cordillera. Y después, el 2 de abril, 2 meses después de mi incorporación, formaba parte de la fuerza combinada que desembarcó y tomó y recuperó las islas. Los que se acuerdan de esa situación, cuando miraron las noticias de que habían recuperado Malvinas y todo lo que era la euforia del momento, bueno, cuando daban las noticias, yo ya estaba ahí. Entonces, fuimos del grupo que desembarcamos el mismo 2 de abril. Fuimos la única unidad del ejército que junto con la Infantería Marina y la Marina desembarcamos el 2 de abril para recuperar Malvinas.
Este, yo nací en un hogar cristiano, soy cristiano de cuna, como se dice, así como Carlitos. Siempre tuve una vida sin sobresaltos. Como decía mi mamá, tuve una niñez feliz. Eh, nunca, nunca tuve que renegar de mi condición a veces de evangélico. Yo iba a la escuela y manifestaba todo el tiempo alegremente que, bueno, te preguntan qué religión sos, evangélico, más allá de las cargas, de las cosas, pero bueno, siempre, nunca tuve ningún problema ni de discriminación, ni algún problema a nivel gobierno, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que estamos viviendo en esa época, yo viví la época de la militar, de los gobiernos militares, pero bueno, nunca tuve sobresaltos, hasta que bueno, cuando me incorporan y cuando se toman todos los datos, te preguntan, entre otras cosas, si bien los tenían, de qué religión es. Y en aquella época, en la época militar, la Iglesia Católica y el ejército, sobre todo, prácticamente eran una sola cosa. Y ahí empecé a tener problemas porque el que fue después mi jefe, que me estaba tomando los datos y yo le dije que era evangélico, pegó un puñetazo en una de las mesas donde estaba escribiendo los datos y dijo, siempre me toca a mí, y se largó un insulto y no me miró más, y miró al que seguía y le pregunta nombre, y siguió tomando los datos a toda la fila de futuros soldados en el momento incorporé. Bueno, ahí yo me sorprendí, todos nos miramos, más allá de que a lo mejor muchos no nos conocíamos, pero pasó. Nos dieron el uniforme, fuimos a la introducción, que es en el medio del campo, en medio de la Patagonia, en carpa, y después de varios días de introducción, que hizo una semana, ahí empezó el tema de que vino un militar, un sargento primero, que era el encargado de la unidad, de la compañía, donde yo estaba, y después de comer, que nos daban un descanso, a la orilla de una acequia, en una columna de álamos, como es en la Patagonia, vino este sargento y preguntó quién era Adriano Urquiza. Entonces yo me paré firme, yo, mi sargento primero, entonces me dijo, cuerpo a tierra, me dijo. Y yo me tiré al piso como nos habían enseñado, y empezó a caminar alrededor mío, me dice, así que usted es fulano de tal, documento tanto, su papá se llama tanto, su mamá tanto, vive en tal lado, un montón de datos, sé como diciendo, sé quién sos, y me dijo, así que usted es evangélico, me dice. Y yo estaba en el suelo. Entonces le dije, sí, mi sargento, primero. Y me dice, cuando me habla a mí se pone firme. Me había tirado al suelo porque me dijo cuerpo a tierra. Entonces me puse firme. Dice, ¿y por qué? Me miró así, se me acercó bien cerquita, así prácticamente nariz con nariz, y me dijo, ¿y por qué usted es evangélico? Porque lo obligaron, porque le inculcaron. Dice, usted ahora se va a hacer católico, así que yo voy a llamar al capellán, ¿ah? Y usted va a hacer la primera comunión y todo eso, y se va a hacer católico. Y yo lo miré, ¿me escuchó? Sí, mi sargento. ¿Se va a hacer católico? Y no, mi sargento primero. Y ahí empezó la tortura, digamos. No lo quiero decir con el nombre tortura porque no fue tortura, pero sí, los que conocen el tema del servicio militar, todo el hostigamiento, me empezaron a bailar, como se dice, que carrera marco, cuerpo a tierra, que arrastrarse, me pateaba, me sacó corriendo para un lugar donde había unos juncos, a la orilla de una acequia, unos juncos que tienen una hoja más o menos ancha así, que filosa, y cuando me tiraba cuerpo a tierra, me raspaba y me cortaba por todos lados. Bueno, me tuvo como creo que 1 hora y media en ese trato, y hablándome y diciéndome, se va a ser católico, y yo decía que no, que esto, que el otro, y así, hasta que en un momento él me pregunta, a ver, dice, póngase firme, yo estaba sucio, todo rotoso, todo hecho un desastre, y
sinceramente, yo no, digamos, no entré en pánico, pero no entendía, digo, ¿qué va a pasar conmigo? Como digo, siempre nunca tuve problema por mi condición de evangélico y ahí parecía que era un problema. Entonces me pregunta, a ver, si tiene puesto el rosario, me dice, porque cuando nos dan el uniforme, te dan el uniforme, y está dentro del código militar en aquella época, no sé si habrá modificado, y parte del uniforme era el rosario. Es como si fuera el fusil también, o sea, te dan toda la indumentaria y vos tenés que usarla. Y yo el rosario no me lo había puesto. Así que peor, ¿para qué? Más todavía me bailo como media hora más porque no tenía el rosario puesto. Bueno, después de creo que unas 2 horas me dejó y dice, bueno, dice, desaparezca Urquiza, dice, ya esto no queda así, ya vamos a seguir, dice, y piénselo bien, dice. Yo llamo al capellán y enseguida nomás hacemos las cosas y se hace católico. En todo ese transcurso hubo muchas increpadas, me preguntaba de qué denominación era, de qué era esto, qué lo otro, yo le dije que no era testigo de Jehová, entonces más se enojaba porque sí, como diciendo, vos te crees que yo no sé quiénes son los testigos de Jehová, quiénes son ustedes, quiénes son estos. Bueno, ya en un momento le pregunté cuál era el problema y me dijo, el problema es que es evangélico y tiene que hacerse católico y dale que va. Bueno, me deja y mis compañeros me dicen, pero ¿por qué no decís que sos católico y ya está? Dice, Milico, esto te van a matar, dice. Y yo pensé, ¿y cuál es el problema? Dice, el mismo Milico me decía, este sargento primero, dice, mire, usted siga creyendo lo que quiera, como diciendo, a mí me mandan a hacer esto. Usted viene, el capellán, dice que se hace católico y se acabó, dice, pues usted siga creyendo lo que quiera. Había todo un tema, un problema que no lo entendía. Bueno, la introducción siguió, la introducción fue muy dura, porque claro, estábamos predestinados para ir a Malvinas, nos dieron como en bolsa, pero como decía nuestro jefe de unidad, introducción dura, combate fácil, realmente fue así, y tuvimos una preparación bastante intensa, y encima debido al corto tiempo, era que nos tiraban con un montón de enseñanzas y cosas y correr y esto, éramos infantería, la infantería es la que va al frente, hasta que, bueno, llegó el momento del alistamiento. Pero antes del alistamiento, nosotros ya estábamos, en un momento nos eligieron, o sea, hubo como una preelección, fulano, 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 así formaron los grupos por rol de combate que ya nos habían más o menos adiestrado y fue elegido más o menos el 80% de mi compañía, el resto no, y eso nos dieron un uniforme casi nuevo, el calzado bien a medida, y nos dieron ya la munición, el armamento y la munición de guerra. Y nos empezaron a instruir como si fuéramos a tomar una ciudad. Y todos, incluso a ese momento, recién venía la introducción, todavía estaban los soldados viejos, porque siempre queda un remanente de la clase anterior hasta que la clase nueva, que se incorpora otra vez, que se incorpora al regimiento, se toma control de toda la unidad. Entonces ellos decían que era raro, que no era el momento en que se diera ese tipo de introducción que nos estaban dando. Generalmente era la mitad del periodo, o sea, después que se juraba la bandera, nos daban la instrucción que nos estaban dando, que ya era la introducción gruesa, con rol de combate, ¿no? Y bueno, pero era una cosa que nunca nos imaginábamos nada, hasta que una tarde, una siesta, porque nos empezaron a hacer dormir a siesta, que teníamos que descansar, que tenemos que estar bien, que esto, que lo otro, y nos hablaban, que nos concientizamos, que nosotros nos preparábamos para ir a la guerra, que siempre que íbamos en guerra, que íbamos a práctica de tiro, y si alguien hacía blanco, había que gritar viva la patria, porque en el día del combate era un enemigo menos. En ese momento no decían un enemigo menos, era un chileno menos. Así, se nos formaban como para matar chilenos. Y así sucedió todo, pero uno se empieza como a acostumbrar a eso. Hasta que este sargento primero, que me estuvo verdugueando en mi introducción, me llama a la siesta, estaban todos acostados durmiendo,
se abre la puerta de la compañía, que es donde dormíamos todos los soldados, era como 180, 150, no me acuerdo. Y este hombre me llama y dice, Urquiza, conmigo. Entonces yo me levanté y fui. Y todos mis compañeros dicen, che, dice, decís que sos católico, te van a matar, que esto, que lo otro, mirá, es la siesta, ¿dónde te van a llevar? Bueno, todas esas cosas. Yo me fui con un montón, con una incertidumbre terrible, porque realmente, ¿qué iba a pasar conmigo? Así que salí de ahí adentro y empecé a caminar con él y me dice, bueno, Urquiza, así nomás. Le voy a hacer corta porque es un poco más larga, si no, no. Y me dice, Seba, ¿usted ya está, ya lo pensó? Dice, y yo lo miré como diciendo, ¿pensar qué? O sea, no tengo nada que pensar. Dice, le digo, ¿en cuanto a hacerme católico? Sí, me dice. No, le digo, no me voy a hacer católico. ¿Y por qué no? Pero ya ella no me trató mal, si bien era una conversación firme, pero no me bailó, ni me verdugueó, ni me pateó, ni nada. Y me dice, ¿pero por qué? Dice, digo, porque yo tengo mi convicción formada. Si bien a mí me inculcaron de chiquito en esto, digo, yo llegué a una edad donde yo tomé la decisión. Yo soy evangélico porque tomé la decisión, lo hice por voluntad, me bauticé y todo. Bueno, dice, pero me vuelve a insistir, dice, pero usted, dice, yo llamo al capellán, usted hace todo el ritual, dice que es católico y ya está, y se acabó y terminamos con esto, ¿qué es? Así me dice, entonces me sorprendió. Entonces yo le digo, discúlpeme, le digo, pero ¿cuál es el problema de que yo soy evangélico? Eh, Mire, dice, yo no sé, como diciendo, el tema es este, dice, usted hágase católico y listo, y siga creyendo lo que quiera, me dice. Y yo, claro, me quedé con esa pregunta y dice, mire, y yo, o sea, no se va a hacer católico. Y no, le digo, yo creo que no traigo ningún tipo de problema, le digo, como soldado creo que no soy excelente, pero no soy el peor, no me he traído ningún tipo de dificultad, no, dice. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa, está bien, que esto no sea, que esto no lo tome usted como para que le quede la carta abierta para indisciplina ni nada, dice, está bien, dice, usted quiere ser evangélico, sí, está bien. Dice, aflojo el tipo ahí me dice, pero yo le hago una pregunta. Eh, si a nosotros nos tocaría una guerra, todo esto fue antes de ir a Malvinas, esto fue unos días antes, creo que fue unos 6, 7, 10 días antes. Dígame una cosa, Urquiza, si a nosotros nos toca ir a una guerra, ¿usted qué va a hacer? Y yo le digo, bueno, que Dios no lo permita, pero si desata una guerra, yo acá estoy como cristiano, evangélico, yo tengo que cumplir con las leyes de mi país. Si Cristo estuviera en mi lugar, estaría cumpliendo las leyes. Digo, o sea, si hay que ir a una guerra, ir a una guerra. ¿Seguro? Me dice, sí. Dice, bueno. Dice, y le voy a decir algo más. Cuando se va a misa, cuando se ordena a misa, usted va a misa. Cuando hay que arrodillarse para rezar el rosario, usted se arrodilla, aunque no sepa rezar el rosario. Y que no quiera ningún acto de indisciplina. No, le digo, yo no. Bueno, porque dice, pero si se quiere hacer católico, me avise, llamamos al capellán y lo hacemos católico. Insistía el tipo. Y bueno, quedó ahí nomás, me dijo, yo no me llamó la atención la pregunta de que si íbamos en guerra, ¿qué iba a hacer? Si yo me iba a echar atrás, si iba a desertar o qué. Quizás ellos, no sé qué idea habrán tenido por nuestra creencia y porque somos pacificadores, quizás pensaban de que yo no iba a cumplir con mi rol de combate y como yo encima tenía el secundario terminado y tenía un cierto rol importante dentro del grupo. Bueno, el sargento me dice, bueno, Urquiza, me miró así, mire, como le dije, no quiero ningún acto de indisciplina. Y ahora, desaparezca de mi vista, me dice. Así que yo salí corriendo y me fui. ¿No? Y ahí quedó. Después empezó todo el alistamiento, hasta que un día se hizo una formación, 1 de abril a la tarde, subimos unos colectivos, estábamos a 140 kilómetros de Comodoro, salimos y a la noche llegamos a Comodoro, del 1 de abril,
y nos fuimos a dormir en los mismos colectivos que íbamos, nos dieron un mate cocido, algo de comer, y bueno, siempre con la consigna de que estábamos en guerra, que íbamos en guerra, que nos íbamos a una guerra, y para nosotros pensamos que era como nos decían los soldados viejos, todo parte de la instrucción. Hasta que tipo 4 de la mañana, después de estar durmiendo en los colectivos, nos despiertan, y ahí viene un militar que no era el de los que estaban con nosotros, un mayor. Esas palabras me las recuerdo como si fuera hoy, hace un rato, y dijo, salimos todos medio dormidos, dice, soldado, dice, vengan para acá, yo les voy a informar cuál va a ser nuestro destino. Y miraba el reloj, así, miraba así, bueno, dice, en estos momentos, dice, están sucediendo cosas. Dice, ustedes van a tener el honor de formar parte de una de las páginas gloriosas de la historia argentina. Y miraba el reloj, dice, en estos momentos hay buzos tácticos que están tratando de retomar el aeropuerto del puerto de Stanley para nosotros posteriormente desembarcar y recuperar Malvinas después de 150 años de usurpación, y que un discurso bárbaro, y si soldados estamos en guerra, y el famoso grito de guerra, victoria o muerte, como se gritaba en ese momento, y nosotros gritamos victoria o muerte, y no entendíamos nada, dice soldados, nos quedamos todos, algunos no creíamos de que realmente iba a ser eso, de que íbamos a ir a Malvinas. Para mí Malvinas era Argentina y no era para ir a recuperarla, y bueno, toda una serie de cosas te pasan tan rápido por la cabeza, y dice, soldados, estamos en guerra, y subordinación y valor, todos esos gritos de guerra y todas esas cosas, y dice, en estos momentos, dice, están los aviones esperando, ¿no? Y vamos a ser el primer grupo aéreo desembarcado que vamos a llegar a las islas. Dice, mañanas, dentro de unas horas, vamos a hacer noticias, no solamente en el país y en el mundo, y vamos, como les dije, a formar parte de una de las páginas gloriosas de la historia argentina. Ustedes tienen el honor y que esto y lo otro. Y ahí nomás vinieron nuestros militares y ya se integraron, sí, subimos los colectivos y salimos para el aeropuerto de Comodoro. Y yo subí en el avión en un Hércules C-130, para el que le interese algún detalle en qué fui, y prácticamente subí en el avión ya en movimiento, habrán sido las 6 de la mañana ya todo esto, salimos a Malvinas. Yo pensaba, si ustedes me preguntan qué pensabas, a dónde iba, yo nunca me imaginé que íbamos a Malvinas. Y tuvimos creo que como 2 horas de vuelo, 2 horas y media, y el avión empezamos a sentir que bajaba, íbamos parados adentro de ese Hércules C-130, que es un avión de carga de la Fuerza Aérea, un avión grande, cuatrimotor, y llegamos, tocó tierra el avión, empezó a abrir la rampa y se veía mar, y hasta como claro, en una península donde el avión baja, y efectivamente llegamos a Malvinas. El avión se detuvo y apareció otro militar, ya estamos todos con la cara pintada, éramos los famosos cara pintada, y se sentían algunos disparos así como de fusil, y nos decían rápido, 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 bajen del avión. Bajamos del avión y nos tiramos todo a un canal, una acequia que había todo a lo largo de la pista del puerto argentino ahí, y iban con el bolsón, con el equipo, el armamento, todo un montón de cosas, corriendo, y como todos nos tiramos en esa zanja, y me incorporo, empiezo a mirar, y siempre de chiquito a mí me llamó la atención Malvinas, y entré a mirar todo alrededor, y estábamos en el aeropuerto de Puerto Stanley en ese momento, como es para ellos, es para nosotros Puerto Argentino. Y estaba el cartel que decía en inglés, bienvenidos al aeropuerto de Stanley, welcome Stanley Airport. Y veía los vehículos, era todo Land Rover, Austin, todos con volante a la derecha. Era cierto, estábamos en Malvinas, no lo podía creer. Y los disparos y todo, y esto que lo otro. Hasta que, bueno, pasaba todo tan rápido que es como que uno no toma a veces conciencia, uno toma dimensión de lo que está sucediendo. Y en un momento salimos, que cesaron los disparos, porque se concentró todo en el puerto argentino, el aeropuerto está a 7 kilómetros del puerto argentino. Salimos de esa zanja ya cuando eran pocos los soldados
británicos que estaban allí, y fuimos hasta cerca de donde estaba la torre de control, y mientras estábamos ahí preparándonos, como parecía que, bueno, nos íbamos a ir caminando los 7 kilómetros hacia Puerto Argentino, porque los ingleses no se rendían hasta que llegó un vehículo de esos anfibios, esos que van por el agua y salen, después van por tierra, que tienen orugas, y venían unos a los gritos, eufóricos. Ahí venía nuestro jefe, que era el entonces teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, con la bandera del batallón. De ahí de los británicos se habían rendido, y él vino y dijo: soldados, vengan. Entonces fuimos, y dice: nuestro jefe, todos chochos, y dijo: soldados, esto, dice, ven esto, dice, esto es un trofeo de guerra, dice, se han rendido, y esto se lo han ganado ustedes. No habíamos tirado un tiro nosotros, ¿no? Pero me llamó la atención esa inclusión que él hacía. Nuestro jefe siempre era muy considerado, muy querido por nosotros, y dijo: esto se lo ganaron ustedes, tóquenlo, es un trofeo de guerra. Y más allá de que no quiero hablar de misticismos ni cosas raras, pero yo me sentía contento en ese momento, me sentía que estaba haciendo bien, de que estaba cumpliendo con mi deber, que en realidad sí, fui y toqué esa bandera, como decir, y hasta le daba gracias a Dios por todo eso. Era todo muy raro, y hasta en un momento oraba en mi interior y le daba gracias a Dios por ese momento, porque estaba viviendo. Y bueno, y ahí empezó la cosa. O sea, yo, como les dije, evangélico de cuna, con toda la formación de años, de tantas cosas, ahí tenía que empezar a poner en práctica muchas cosas que quizás no la tenía muy en clara, y Dios se ve que necesitó, en mi caso, usar una guerra para que a mí me quedaran en claro muchas cosas. Al principio la cosa era más o menos tranquila, empezamos a cavar pozos. Nosotros vivíamos en pozos con techo, ¿no?, donde teníamos el armamento. Nosotros fuimos asignados ahí en el mismo aeropuerto, en una playa. Nosotros íbamos a hacer la primera línea, porque supuestamente los británicos iban a desembarcar allí, cosa que no sucedió, a Dios gracias. Después se metieron entre las dos islas y desembarcaron al otro lado totalmente opuesto de donde nosotros estábamos. A Dios gracias, porque quizás no lo estaría contando acá. Porque la primera línea, o la línea de choque, y la línea suicida, es donde de ambos bandos no queda nadie. Quien se salva es muy poco. Y replegarse a la segunda línea, que nosotros teníamos quizá la posibilidad de que si nos sobrepasaban, replegarnos, detrás nuestro había un campo minado. Y ese campo minado, para atravesarlo, había 2 o 3 lugares, que en un momento que te están tirando es complicado. Pero bueno, nosotros nos afianzamos en ese lugar. Primero no pasó nada hasta que empezó el primer bombardeo. Yo estaba en el aeropuerto. El ataque a las islas empezó el mismo 1 de mayo. El 1 de mayo de 1982 fue el primer ataque, y ahí fue el inicio formal de las acciones bélicas. Ellos atacan el 1 de mayo porque era feriado. El 1 de mayo es un feriado mundial, el Día del Trabajador, y como son mercenarios, obviamente cobraban doble. Así de sencillo. Y nos atacaron con aviones Vulcan, que nos tiraban unas bombas de 600 kilos cada una, que donde yo estaba lo tiraron porque nosotros estábamos a unos 200 metros de la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, y el motivo era romper esa pista porque era el único medio de comunicación que nos quedaba con el continente para abastecernos, porque la zona de exclusión estaba hecha con toda la armada británica y era prácticamente impenetrable. Nuestra armada no podía entrar. Así que hundieron el Belgrano después del día 2 de mayo. Y por la superioridad, entonces únicamente venían estos aviones Hércules, obviando los radares. Esa gente venía volando a 15 pies de altura. 15 pies, no sé si son 6, 7 metros de altura, algo así sobre el mar. Piloto y copiloto, yo le he ido el relato de esos pilotos que iban mirando el altímetro y sin mirar afuera, porque una pestañada y terminaba en el fondo del mar.
con semejante bestia de avión para llegar a Puerto Argentino. Yo los veía cuando bajaban los pertrechos, comida, municiones, cargaban los heridos y se iban, sin armamento, sin nada, ¿no? Solamente con esa pericia de ir a 15 pies para eludir el radar. Las cosas que hicieron fueron realmente admirados incluso por el mundo, ¿no? La peripecia, la estrategia de los pilotos argentinos. Y ahí estábamos nosotros. Cuando fue ese primer bombardeo, yo en un momento pensé que había muerto. En cómo quedó en silencio todo y las bombas que tiraron. Fue a las 4 de la mañana, tiraron como, yo no sé si 15, 20 bombas, que si uno medía estaban todas a la misma distancia, y producían unos cráteres como de 10 a 15 metros de diámetro por 6 de hondo, desfiguraron el terreno. Y después de eso comenzó el bombardeo naval. El bombardeo naval es cuando te tiran desde los barcos. Y bueno, y yo en eso, cada vez sumido más en esa locura, y yo seguía orando y pidiéndole al Señor. Y días antes del primer ataque, yo le había enviado una carta a mi papá, pidiéndole mi Biblia. Esto fue antes del 1 de mayo, antes del primer ataque. Y mi papá la recibió un día, digamos, él recibe la carta. Yo lo envié de Malvinas la carta, la recibe, donde yo le pedí la Biblia. Y entonces él arma una encomienda y la lleva al correo acá en Río Tercero el día 19 de abril a la tarde. Y puso en una cajita la Biblia, una docena de alfajores y un paquetito de maní. En esa época mi papá tenía una fábrica de alfajores, maní, papita, palitos, esas cosas. Y esa encomienda la recibí el día 21 de abril al mediodía en Malvinas. Un día y medio. Una cosa increíble. Realmente un milagro. Y ahí venía la Biblia, obviamente. Una Biblia azul, la Biblia mía, personal. La Biblia Dios habla hoy, versión popular, una Biblia chiquita así azul. Que quedó allá en Malvinas porque cuando me tomaban prisionero salí con lo opuesto, obviamente, ¿no? Pero qué alegría cuando recibí la Biblia y más en esa situación, y lo útil que fue después, porque cuando empezaron los bombardeos y cuando empezamos todas las penurias, empezamos a soportar el frío, la humedad, el hambre, la incertidumbre, porque no sabes si dentro de un rato va a estar vivo, de todos los bombardeos que cada vez se intensificaba más. La situación era muy, muy extrema. Llegué al punto, yo oraba y parecía que mi oración llegaba al techo del pozo y caía, parecía que no tenía respuesta. Y llegó un punto de que yo trataba de mantener la moral en alto, y yo les hablaba a los otros de Dios y de que esto, que lo otro, pero llegó un punto que me desmoroné, porque o sea, la situación y la circunstancia, y no podía seguir, a pesar de que yo oraba, imponía fe, pero ¿hasta dónde era? Yo estaba contento de estar ahí en alguna manera, y después ya se vino todo abajo. Yo pensaba que estaba haciendo bien, y quizás sí, no es que estaba haciendo mal, estaba cumpliendo con leyes, pero se empezaban a cruzar cosas, ¿no es cierto? Como el deseo de enfrentarme y de terminar con el enemigo, cuando la palabra dice que hay que amar al enemigo. Y llegó un punto en que me desmoroné tanto que orando, y llegué a cuestionarlo a Dios y preguntarle que por qué estaba yo ahí, que qué mal había hecho yo, que por qué a mí, un chico que era bueno, que no me hice renegar, que no siempre fui a la iglesia, que esto, que lo otro. Empecé a sacar la chapa de bueno, mientras yo oraba y me le quejaba a Dios. Y
Estaba solo en el pozo una noche, mientras los otros hacían guardia, y, y Dios me habló ahí en voz audible. Solamente me dijo, era una cosa como entre el pensamiento, como que alguien me hablaba en medio de la oscuridad. Y el Señor me dijo que quién era yo para quejarme, que, tenía que dar gracia con que bastaba con que estuviera vivo hasta el momento y tenía que aprender que tenía que dar gracias. Nada más, eso fue todo, eso me desmoronó, lloré como un marrano, pero a la vez sentí una paz, porque fue eso que me dijo, que no era quien para cuestionar, que quede yo y que bastara con que diera gracia que estaba vivo al momento. Y yo a partir de ahí sí, no lo puedo explicar, ¿no? Pero yo tuve la confirmación de que no me iba a morir en ese lugar, de que no me iban a matar. Porque entre el hambre, el frío, un problema que tuve en el pie que me tuvieron que cortar, después tuve el problema del pie de trinchera, que es un principio de congelamiento. Parecía que toda la vida, mi vida fue guerra y que toda mi vida pasada era un sueño. O sea, uno llega a vivir tan mal que es increíble. Y a partir de ahí yo tuve la convicción, entonces le podía hablar a mis compañeros. Y en un momento dado les llegué a decir, porque los veía tan mal. Tenía un compañero que es de Leones, y decía, no vamos a salir más de acá, nos van a matar, no vamos a hacer esto, no vamos a conocer esto, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Entonces yo le digo, pero quédense tranquilo, le digo. Allá en Río Tercero, en mi iglesia y en todas las iglesias se han unido y están orando en toda Argentina. Están orando por mí acá, le digo, en Río Tercero. Y esa bendición, le digo, que viene para mí, los va a salpicar a todos y de acá vamos a salir todos vivos y ninguno va a morir. Y después que dije eso, me asusté, porque me salió de adentro, pero no era yo. Digo, ¿qué seguridad tenía? Las bombas caían por todos lados, volaban los pedazos, los pozos, era un desastre. Una de las bombas que cayó de estos Vulcan en un segundo o tercer bombardeo, el cráter, el filo del cráter de la bomba llegó hasta el pozo mío y me voló el techo, que un sargento me decía, dice, Urquiza, anota este día porque naciste de nuevo, porque unos milímetros más y la bomba hubiera caído en el pozo nuestro. Éramos 13, y encima en ese pozo estaba lleno de municiones, de mortero 81 milímetros, para el que quiere saber, con cargas suplementarias, con espoletas y con todo ahí adentro. Hubiera volado, no hubieran encontrado más si hubiera caído una bomba, pero Dios nos libró mucho. En toda la zona del aeropuerto, si ustedes leen las estadísticas, el lugar más bombardeado de la guerra, de mi unidad no hubo una sola baja. Los muertos que hubieron ahí fueron de otras unidades, por ejemplo de la Fuerza Aérea. Y bueno, yo en eso vi la mano de Dios. Pero no fue tan fácil, porque para nosotros era como que ellos eran el diablo y nosotros estábamos de parte de Dios, así nos decían. Y a pesar de todo, el odio se iba formando hacia el enemigo. Y fue terrible al último día, para acortar un poco, después de todas las penurias, todos los bombardeos y el ataque final a Puerto Argentino, que había que ir sobre Puerto Argentino porque venían bajando de las montañas a reforzar. Yo no podía caminar, me dejaron solo ahí en toda la zona del aeropuerto, custodiando en la playa porque podían desembarcar desde ahí. Los bombardeos eran cada vez más intensos. Y bueno, finalmente yo me quedé dormido, cansado en el pozo mientras bombardeaban y era un infierno de fuego. Y mi amigo me despierta, el Edgar Saimandi, me despierta y me dice, Adrián, despertate, ¿qué pasa? Dice, hay un montón de luces en la playa. Digo, ¿cómo que luces? Yo cuando me había dormido, miren la tranquilidad y la paz que tenía que dormir en los bombardeos. Cuando me despierto, era todo silencio y sentía helicópteros, me dice, era de noche. No sé qué pasa. Claro, nos estábamos rindiendo. Y
empezaron a caer nuestros compañeros, empezó a hacer de día. Y algunos decían, bueno, vamos a contraatacar. Se decían tantas cosas, llegó nuestro jefe, no se puede hacer más nada. Venían todos rotosos, fogoneados. Y esa angustia de decir, pero no puede ser. Y nosotros llegamos, pusimos la bandera, los echamos y ahora tenemos que ir a entregar el fusil. Y así fue. Fue terrible ese día para todos. Para mí, me parecía que le había fallado al mismo Dios, no solamente a mi patria, a mi familia, a cómo nos habían formado, todo eso que teníamos en la cabeza. Y no entendía. Y fuimos y entregamos el fusil y yo pensaba que nos iban a fusilar a todos. Y hasta nos trataban bien y no lo podía soportar. Yo después de años me di cuenta de eso, ¿no? Y después que entregamos las armas, le dábamos la espalda, nos querían sacar fotos, nos hacíamos hasta los malos, era una cosa terrible. Yo volví de allá con todo ese desánimo por haber perdido, ¿no? Haber podido echar a los ingleses, a afianzar nuestra soberanía, y no entendía, y por ahí le preguntaba a Dios cómo podía ser, y ni siquiera me animaba a veces. Entonces yo volví y lo único lindo era de que todo eso había cesado, esa situación de angustia, de no saber si dentro de un rato va a estar vivo, el frío, el hambre, los malos trapos, porque íbamos a comer a la basura, porque pasábamos hambre, porque a veces el camión no venía, entonces nos estaqueaban porque íbamos a la basura, ¿sí? Nos estaqueaban. Tantas cosas, a pesar de todo cargué con tantos odios, que primero no me da cuenta porque estábamos nublados, porque bueno, todo había terminado, nos tomaron prisioneros, creo que tuve unos 5 o 6 días prisioneros hasta que logramos salir. Y yo no quería decir que tenía problemas en los pies, tenía problemas para caminar por el congelamiento. Y bueno, a Dios gracias, vine en un buque argentino, un rompehielos, que lo disfrazaron de buque hospital. Y los primeros 1800 que salieron de la isla, ahí iba yo. Y bueno, llegamos al continente, tuvimos un tiempo de recuperación, de engorde, como dije yo, y volvimos a casa. Primero tuvimos un periodo de licencia, después tuvimos que volver y tuvimos una semana más y nos dieron la baja. El 10 de agosto me dieron la baja. Yo de Malvinas salí, creo que el día 20 de junio llegamos acá al continente y venía muy triste, realmente derrotado. No podía entender lo que había pasado. Y estaba en mi casa e intentaba dormir y cerraba los ojos y estaban los aviones bombardeándome. Y a la vez esa bronca de no poder haberlos echado, y a la vez decir, pero ¿cómo? Si tengo que amar a los enemigos, y ¿por qué? Y tanta... Me encontraba con tantas preguntas y encrucijadas, y no hablaba y no contaba, y mis padres trataban de hablar y muchas veces me despertaba y los tenía al lado porque se ve que gritaba o algo mientras dormía porque soñaba, los primeros días tenía pesadillas, hasta que fue pasando el tiempo. Los primeros meses, apenas volví, a Dios gracias, conocí a la conocí de chica, la que es ahora mi esposa, y el día 18 de agosto me dieron la baja, yo volví, y el 18 de septiembre de ese mismo año me puse novio con ella. Pero la cosa no terminó ahí, porque vino todo el tema de la posguerra. Si bien la guerra fue dura, la parte que vino después fue peor. Peor porque había que aprender a vivir con eso. Había un montón de fantasmas, cosas no resueltas. Y lo lamentable es que hasta el día de hoy los veteranos de guerra, los excombatientes, lidian con eso. Por eso no me extraña que no estén
y acá los otros excombatientes, porque es terrible, es duro. Haber perdido compañeros, volver y que queden los lugares vacíos. Y yo después en mi casa pensando todo eso y diciendo que, ¿para qué? ¿Por qué? Y mi papá en un momento dado me dijo que tenía que pensar, que tenía que evaluar y analizar todo lo que había vivido y que no preguntara por qué me sucedió esto, sino que me preguntara para qué, porque todo tenía un motivo y no había que cuestionarlo a Dios, y que Dios para todo tenía un motivo y que examinara todo y retribuir lo bueno. Hacía 3, 4 días que había vuelto y me dijo todo eso. Yo ni le contesté porque tenía un odio, una amargura contra los ingleses, contra los chilenos, contra los yanquis, Estados Unidos, porque ellos estuvieron ayudando, porque nuestra guerra no fue contra los británicos, fue contra la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Y entonces yo cargaba con todo eso y imagínense, y dentro mío decía, bueno, Cristo y me salvó y yo tengo que tener el corazón de Cristo y tengo que amar a los enemigos y no los podía amar. Y realmente tenía una amargura muy grande. Los primeros meses cuando estuvimos de novio me sacó la cabeza, realmente Dios sabe hacer las cosas y pone las personas justas en el momento justo, ¿no? Porque si no, no sé qué hubiera sido de mí si yo ahí nomás en ese momento apenas volví, me puse de novio, entonces me sacó la cabeza de todo el mambo de la guerra, como dice, pero la cosa no estaba resuelta, seguía ahí. Estuvimos de novio, al poco tiempo me casé, 3 años. A los 3 años, pero la cosa seguía. Venían las fechas y yo no hablaba, me encerraba en sí mismo, me venía en el pensamiento, todo el tiempo te vienen pensamientos, recuerdos, o sea, una cosa que te agolpa y te pega hasta el día de hoy, sino que hoy lo tomo distinto, ¿no? Son cosas que no te vas a olvidar, pero obviamente son todas vivencias, hay cosas que sí, pero hay otras que las tenés ahí latentes. Pero yo no podía perdonar un montón de cosas. Y bueno, pero el Señor fue obrando. Y fue orando porque también había muchas oraciones. Por eso no dejemos de orar los unos por los otros, como la palabra dice. Yo a través de los años nos hemos ido cruzando con tanta gente que dice, vos sos Adrián Urquiza, que me sí, se habré orado por vos. Y bueno, todas esas oraciones, todas esas intercesiones, a mí me llevó años salir de ese odio, de ese no perdón, de ese no... Imagínense, yo nací en un hogar cristiano, iba a las reuniones, ya me había casado y seguía con eso, llevaba una vida paralela, por así decirlo, una la que mostraba y la otra paralela era la que realmente tenía, que era una angustia, era un odio, era un querer ir a recuperar Malvinas otra vez. Nosotros teníamos misioneros que venían, como por ejemplo Kit Benson, Carlito lo debe conocer, lo has conocido, y él es de ascendencia británica, yo no lo podía ver, venía ellos, yo me iba, no podía ver las reuniones, no, era una cosa que tenía un odio encima que no. Y vivía mal, y hasta me había enfrentado con mi papá porque le pasaba factura de que por un pecado de él yo había tenido que padecer la guerra. A tal punto me enojé y me peleé con mi papá que me quería cambiar el apellido. Y no lo hice porque no tenía dinero en ese momento, porque lo hubiera hecho. Y bueno, pero hubo mucha gente que estuvo al lado mío, muchos que hablaron conmigo. Era difícil, no había mucha gente, porque ¿cómo tratas a un tipo que viene de una guerra y con todas estas cosas? Y el otro tema de que si maté o no maté, porque siempre está la pregunta. Yo no estoy seguro si maté o no maté por el tipo de armamento que usaba. Tenía que tirar, a Dios gracias, no tuve que tirar muchas veces, pero me acuerdo como si fuera hoy, la primera vez que tuve que tirar, que yo agarraba ese proyectil de 81 milímetros, que pesa como 3 o 4 kilos, y lo miraba, y le saqué
le puse la espoleta en instantáneo, pero como habíamos tenido poca instrucción por el tiempo, así que no sabía ni qué ruido hacía. Y tirar esos 6 primeros proyectiles en un momento fue una locura. Esperar, ahí pasan un montón de cosas, porque o salís corriendo para un lado o salís corriendo para el otro, porque humanamente el miedo existe. Pero nosotros estábamos ahí y peleábamos por nuestra familia, nos decían. Y era así, peleábamos por nuestros hermanitos, por nuestros sobrinitos, por nuestros abuelitos. Entonces nos habíamos convertido como en unos kamikazes. Yo hasta el punto que tomé la decisión que si tenía que morir ahí, moría. Y todos esos pensamientos me venían después. Y había cosas que no las podía aceptar. Y no podía aceptar de que la gente por ahí te hablaba, yo no decía nada, te tenés que olvidar de esa guerra, de porquería, que esto, que lo otro. Y yo trataba de escuchar, ¿cómo guerra de porquería? Nosotros fuimos a defender nuestra nación, eso no nos quita a nadie. Encima murieron compañeros. Yo estoy vivo, pero podría haber sido yo. Y un montón de cosas. Y el hecho de que a mí me haya tocado y a otros, que yo creía que yo era más bueno que otros, ¿por qué me tocó a mí la guerra y no fulano que le tenía que haber tocado? Y todo ese orgullo propio también del argentino, ¿no? Y bueno, Dios tuvo que tratar mi orgullo, por eso fue lo de la guerra, yo creo, a mí me sirvió mucho. Y después el tema del perdón, perdonar a estos militares que me maltrataron, perdonar tantas cosas. Pasé por muchas cosas en ese tiempo. Nacieron mis 2 primeras hijas y era como que yo, no puedo decir que estaba ausente, pero me costaban muchas cosas. No podía disfrutar. Llegó un punto que me sentía ese efecto, es uno de los síntomas del estrés postraumático. Me había cargado tanto con todo esto y que no podía entender los que habían muerto y no volvieron más, que yo me sentía culpable de estar vivo. Y era como que no lo podía soportar, no me daba cuenta. Pero empecé en alguna manera inconsciente, porque la mente te juega en contra, a no permitirme disfrutar, a no disfrutar nada. Y si tenía algo para disfrutar, no disfrutaba un asado, no disfrutaba un momento lindo, no disfrutaba con mi esposa. Mi esposa ahora llegaba, pensé que tenía otra mujer, no sé, porque no me permitía nada. Era una cosa que estaba cada vez peor. Hasta que Dios empezó a hacer la obra. Y una de las cosas, los primeros tiempos, discutíamos mucho con mi esposa por todo esto, porque parecía que la guerra era más importante que ella y que todo, y entonces ella me hablaba, y qué te pasa, y que esto, como son las mujeres hablan más que los hombres, y los hombres tenemos esa capacidad de no decir nada, ¿no? Pero a Dios gracias que nos podemos haber separado, divorciado tranquilamente, porque estar con una persona que está todo el tiempo retrotrayéndose a eso, con el pensamiento, a lo mejor no estaba contando la guerra, porque es difícil estar contando todas estas cosas. Uno no cuenta, pero uno se encierra, uno no habla, entonces la persona que está al lado con vos no sabe qué hacer. Nadie supo cómo tratarnos, nadie me preguntaba nada, porque ¿qué te iban a preguntar? Mi familia no sabía cómo hacer. Y a mí eso también me pesaba, porque parecía que había ido, no sé, a comprar el pan y tardé mucho tiempo en volver y hicieron de cuenta como que volvía y no pasó nada. Y eso también te pesaba, o sea que si te preguntaban a lo mejor no te gustaba y si no te preguntaban también parecía que todo lo que habías hecho no tenía valor. Y todo ese orgullo que nos habían impuesto de haber ido a Malvinas, haber defendido la nación, que son cosas ciertas,
que yo hoy le puedo dar gracias al Señor de eso, de lo vivido, ¿no es cierto? Pero tuve que perdonar un montón de cosas. Tuve que sacarme ese odio de odiar al enemigo. Yo me acuerdo que Cacho me preguntaba, pero vos, ¿cómo estás con respecto? Porque no podés saber si vos mataste o no mataste, pero ahí vos estabas en una situación de que no tenías opción. Pero te tenés que arrepentir de eso, de haber hecho eso. Y bueno, con el tiempo yo pude arrepentirme. Yo no puedo decir qué pasó, pero arrepentirme de ese odio que tenía contra ellos, porque son los enemigos. Y me acuerdo que mi papá me mandaba cartas y me acuerdo una vez llegó, en una carta me había puesto Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y bueno, yo me infundía más de valor, pero por ahí me mandó el Salmo 91, Sí. que en una parte dice, más al último, caerán a tu lado 1000 y a tu lado 10.000, más a ti no te llegará. Y de que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ellos habitan. O sea que Malvinas, si bien nosotros creemos que es Argentina y los británicos piensan que es de ellos, de Jehová es toda la tierra. Así que me costó entender eso y aceptar, pero como digo, hubo muchas oraciones, hubo mucha paciencia, y alguien que estuvo siempre al lado mío, que pasamos noches discutiendo y quizás peleando, ¿no? Porque ella me preguntaba y yo no hablaba, fue ella, mi esposa, o sea, la psicóloga que tuve, que el Señor me mandó fue ella. Nunca fui a un psicólogo por el tema de Malvinas, jamás tomé una pastilla. Y después de muchos años, varios años, empecé a perdonar. Y cuando empecé a perdonar, un día le tuve que ir a pedir, sentí que me venía de adentro una cosa que no lo puedo explicar. Y fui a pedirle perdón a mi papá, porque me había enojado con él, porque le pasaba factura a él de un montón de cosas. Y bueno, a partir de ahí, en mi vida empezó a cambiar y empecé a aflojar. Y empecé a hacer digamos, a lo mejor algunos me ven un poco serio, pero a ser más feliz, a disfrutar. Y bueno, pero mi esposa pasó la peor parte de la posguerra con todos esos fantasmas, con todos esos odios, con todas esas, digamos, esas tristezas de situaciones, de cosas que a lo mejor uno necesitaba contarlo. Lo mejor que le puede pasar a un excombatiente, les digo, ¿no? Es difícil, ¿no? Que a lo mejor el excombatiente deposite la confianza en vos para contarte todas las cosas. Pero yo a ella le pude contar, creo que todo lo que me acordé. Así que si vamos a hablar de la anécdota de la guerra, tanto yo como ella la podemos contar porque hemos hablado mucho del tema. Y gracias a Dios que ella me supo escuchar. Entonces pudimos llevar juntos esto. Y así yo también aprendí a escucharle a ella en todos sus problemas, en todas sus cosas. Hay que acordarse que como matrimonio somos uno, somos una sola carne. Y a Dios gracias que el Espíritu Santo puso en ella esa paciencia de escucharme, ¿no? Porque no, quizás no solucionaba nada, las cosas hechas estaban hechas, los dólares estaban, pero el hecho de contarlo era un alivio y es importante eh, saber llorar con los que lloran. Por algo lo dijo Cristo. Porque no todo es alegría, no todo es color de rosa. Y hay veces que somos humanos
y duele. Cuando que Jesús fue a ver a Lázaro que había muerto, que dijo que Jesús lloró. Y tuve que llorar muchas cosas y aflojar. Y hubo alguien que me escuchó mucho y a Dios gracias que me entendió, que es ella, mi esposa, que ella me amó más de lo que puedo imaginar. Y Cristo la puso delante de mí en el momento justo y puso tantas otras personas en el momento justo. Y así de a poco pude perdonar muchas cosas, aceptar otras, a cambiar mi mente en tantas convicciones que como soldado me habían formado y que estaba convencido, y cosas que realmente no son así. Y Malvinas sirvió para muchas cosas. Si bien voy a decir, bueno, es una guerra, ¿qué se puede sacar de bueno de una guerra? Hay muchas cosas buenas que se pueden sacar. Y hoy lo recuerdo con, no puedo decir con cariño, pero aprendí a estar orgulloso de haber participado. No ese orgullo de decir, yo fui, no. Dios me permitió haber estado en esa guerra. Y no puedo renegar de esa situación. Y le tengo que dar gracias a Dios por eso. Y por todo lo que pase. Tuve que aprender a darle gracias al Señor. Cuando estaba en Malvinas le daba gracias por la basura que encontraba para comer. Una vez comimos un animal muerto que encontramos que tenía gusanos. Tantas cosas. Tuve que aprender a pedir perdón, de reconocer de que todo viene del Señor, pero todo. Y hasta en un momento, en un momento de vacaciones por allá en el año 2000, 2001, yo todos los años voy a Valle del Lago, una colonia de vacaciones que está al otro lado de la sierra, que es cristiana, y me acuerdo que estábamos en un camping, estaba con mi cuñado y otros, y bueno, enseguida se corre la bola de que uno estuvo en Malvinas, y bueno, uno contaba. Yo en ese momento todavía no estaba muy bien, pero Dios estaba haciendo la obra. Y vino un misionero, que era británico, y que tenía un testimonio muy lindo. Y yo lo escuchaba, bueno, pero iba a las reuniones, pero no le daba mucha. Lo anunciaba hasta que vino, el hermano Max, no me olvidé más. Y era un primer teniente, no un capitán de la RAF, la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica. Miren qué casualidad. Y él no había estado en Malvinas, pero todos los que estaban conmigo, mi cuñado, querían que yo lo saludara, que hablara con él, que intercambiara, como si fuera un juego. Y yo, sí, ya lo voy a saludar. Pero para mis adentros no me lo quería ni cruzar. Yo todavía tenía el odio a flor de piel, el año 2000, 2001. Era el enemigo. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Hasta que en un momento dado, el hombre, se ve que le dijeron, y yo se dieron cuenta que yo lo esquivaba, y él vino, y no sé qué estaba haciendo yo ahí en el camping, y vino, hola, ¿qué tal? Dice, yo soy Max. Sí, sabía porque lo había visto en la reunión. Dice, no, te quería saludar. Dice, porque me dijeron que vos sos excombatiente de Malvinas. Y cuando me dijo así, yo no dije nada, pero para mis adentros, no. ¿Y ahora qué sigue? Pensaba yo. Yo le dije con mi mejor cara, sí, como si estuviera muy superado. Y me dice, bueno, mirá, dice, yo no estuve en la guerra de Malvinas, él era un agregado a la Fuerza Aérea, que lo habían, digamos, no había hecho la carrera militar ni era piloto, sino que lo habían mandado en comisión porque conocía el ruso y lo habían mandado a Rusia en el momento de la disgregación de la Unión Soviética. Entonces era para tomar a todos los militares rusos e inducirlos en otras tareas, porque eran gente que lo único que sabían era matar, ¿no?
Entonces él se enganchó, era una cuestión económica, y él se convierte yendo a Rusia en un tren. Esto es una experiencia muy linda. Bueno, entonces él me dijo que no había estado en Malvinas, que esto, que lo otro, que la, pero que conocía la situación y quería hablar conmigo porque su gobierno había estado mal y, y él me dice, yo te quería pedir perdón en nombre de mi nación y como hijo de Dios, dice, yo te quiero pedir perdón. Dice, en esto quiero... Me dijo todo eso, yo me dejó helado y encima me abrazó. Yo, era una cosa que tenía como cierta resistencia, pero fue tan sanador. Y a partir de ahí se me fue todo ese recelo, ese odio que tenía contra los británicos. Porque Cristo también murió por los británicos, no solamente por los argentinos, ¿no? Y también tuve la oportunidad en el año 2000 también de ir a mi unidad, volver, donde hice el servicio militar en el sur. ¿Y quién me recibe en ese año? Que estaba con el grado máximo, el militar que me había maltratado, que me quería hacer católico. Y yo no lo conocí cuando yo estaba contento de volver a la unidad militar, para todos los que hicimos el servicio militar, volver al lugar donde hicimos el servicio, una cosa muy linda. Y, y me dice, dice, Adrián Urquiza, dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo lo miraba y, no, dice, ¿no te acuerdas de mí? Dice, yo soy Ortiz, sargento primero Ortiz, yo era encargado de tu compañía. Cuando me dijo así, lo miré, claro, estaba distinto, más viejo, ¿no? Como yo ahora. Y entonces cuando lo vi y me acordé, claro, este era el que me había verdugueado. Pero yo ya lo había, a esa altura yo ya lo había perdonado a él, ¿no? Pero él me miró y cuando yo me quedé un poco serio y frené, le digo, ahora me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar de vos? Le digo. Como diciendo, si vos fuiste el que me verdugaste, no se lo dije, ¿viste? Yo me quedé así, ¿viste? Me hice un poco en serio, pero vi que él se puso tenso, porque sucedió muchas veces que se agarraron a trompada los soldados después de más grandes, ¿no es cierto? Y a tomar venganza, ¿no? Lamentablemente. Pero yo la había perdonado, entonces fui, sí, le digo, ¿cómo me voy a acordar? Y fui, agarré y lo abracé. Y bueno, como hizo el británico conmigo, ¿no? Fue también muy, muy bueno, muy sanador y hasta el día de hoy hemos quedado muy amigos con este hombre que ya es grande, tiene como 70 años ya. Y bueno, y así, a Dios gracias, yo pude perdonar y salir adelante y hoy puedo contar. Si bien no conté mucho de la anécdota, a lo mejor algunos se pensaban, bueno, vamos a escuchar un poco de la guerra. Muy largo contar, pero quizás no es el momento y el lugar, ¿no? Pero ya, si Dios quiere, vamos a estar juntos. Voy a poder estar en Santa Rosa, ya que me estoy haciendo una casita ahí, y quizás vamos a estar juntos, quizás tomando un mate o alguna otra cosa más, y les contaré tengo muchas cosas muy lindas, algunas no muy lindas, pero anecdóticas para contar e interesantes, ¿no? Pero yo lo que quiero rescatar, ¿no? De todo esto, de que Dios estuvo conmigo en Malvinas, me guardó, y si hoy estoy y puedo contarlo y puedo decirlo, es solamente por su obra y su gracia, que me sostuvo en el momento más difícil y me sigue sosteniendo. Y bueno, le doy gracias por darme la oportunidad de contar. Es muy bueno contar, es muy sanador contar. Si todos los excombatientes pudieran contar, podrían largar. Si a algún excombatiente en algún momento se le da por contarle, quédense en silencio y escúchenlo. No le pregunten, dejen que hable y que largue un poco, porque es bueno contar. Es bueno, y es bueno a veces llorar con los que lloran, ¿no?
Bueno, eso es todo. Creo que más no tengo que decir. Si quieren hacerme preguntas, no hay problema. Pregunten lo que quieran. No hay problema en contestar preguntas. No sé si mi esposa quiere decir algo más. Este, si bien ella no estuvo en Malvinas, pero tuvo la otra guerra, está viviendo conmigo los primeros tiempos. Bueno, gracias por escucharme y por estar con tanta... Sí, bueno, está bien. Sí, para todos mis camaradas que han estado en esta misma situación, eh, les puedo decir de que con Cristo se puede salir adelante. Únicamente con Cristo se puede superar todos estos males, se puede perdonar y se puede salir adelante. Únicamente con Cristo. No hay otra opción. Humanamente no hay cosas que no se pueden hacer, como el perdonar al que te maltrató, como perdonar tantas cosas. Yo sé que hay muchos que están muy dolidos, incluso con nuestros superiores, que actuaron de forma quizás mal, que a lo mejor se excedieron en el maltrato. Eh, pero yo quiero que sepan de que Cristo los ama y, y Cristo murió por todos y por nosotros también, porque nosotros también hemos hecho cosas malas y nos perdonan. Y como Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos hacen mal. Cristo fue crucificado y Él no tuvo ningún tipo de pecado. Él no hizo ningún mal. Él, como Dios, se hizo hombre y cargó con todas nuestras culpas, con todo lo malo, y fue crucificado en lugar mío, en lugar tuyo. Y por eso nosotros debemos perdonar. Pero esto únicamente se hace a través de Cristo. Si no aceptas a Cristo como el Señor de tu vida, nada de esto puede ser posible. Por eso yo te animo a que des este paso de probar con Cristo. Probar con Cristo. Y vas a tener un muy buen resultado. Además de que vas a pasar a ser hijo de Dios, Padre, igual que Jesucristo. Eso es todo.